Muy buenos días, distinguidos huéspedes, queridos amigos. Para comenzar, quiero expresar el placer que siento al agradecer a nuestros anfitriones y patrocinadores presididos por el profesor Jesús Jambrina, el fundador y el director del Centro Isaac Campantón, por la organización de este congreso en general y esta sesión de presentación de mi libro en particular, sin cuya constante contribución y colaboración este no hubiese llegado a ser una realidad. Tanto quisiera estar presente en esta sala con todos vosotros, pero la guerra en Israel y sus huellas no me dejaron salir del país. ¿Cómo nació este libro? Este libro en realidad tiene dos padres. Primero, el propio autor, que es Abraham Haim, y el segundo padre es un diplomático de carrera que le conozco desde que llegó a la Embajada de España en Tel Aviv en el verano 1986 como cónsul y primer agregado cultural, y hoy en día es embajador de España en La Paz, Bolivia. Me refiero a don Fernando García Casas. En una cena entre nosotros, informal, en Madrid, me propuso una idea. ¿Por qué no escribes toda tu trayectoria en un libro? Que no sea nada disperso. En el primer instante le dije que sí, no rechazaba en absoluto esta propuesta, pero me tomó tiempo hasta que yo mismo me maduré para escribir. Y por ello, el título original, que también Fernando contribuyó a ello, se cambió de 3 décadas con los españoles a 4 décadas con los españoles. Yo sé mi momento exacto, el minuto exacto, cuando yo comencé a escribir este libro. Lo escribía en bolígrafo, a mano, página por página o hoja por hoja, a las 5:40 por la tarde, hora israelí, es decir, a las 4:40 hora española. Y un día especial en España, el 25 de julio de 2018. El libro se publicó por la editorial conquense Aldebarán a finales de enero de 2023 o el comienzo de febrero de 2023. La obra narra todas las memorias mías hasta finales del año 19. Desde su aparición se presentó en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en el Instituto Cervantes, donde participó también Jesús Jambrina con la embajadora de España en Israel, Ana Salomón, y el director del Cervantes de Tel Aviv. En Madrid, en el Centro Sefarad Israel, con la participación del primer embajador de España en Israel, don Pedro López Aguirre Bengoa, y a continuación en Barcelona, en Teruel, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Melilla y también en Buenos Aires. Sí, he llegado yo hasta
Buenos Aires para presentar este libro. El libro no es un libro de investigación, ni una popularización de la misma. Es un libro de memorias, narración de toda la trayectoria diversa mía, tanto en España como en el espacio iberoamericano, durante 4 décadas. Con toda la modestia puedo decir que es la obra de mi vida. Tiene 2 fuentes principales. La primera, la memoria del autor. Sin memoria no podía, o sin buena memoria, no podía llegar a esta cantidad y calidad de la obra. Y la segunda, y no menos importante, es el archivo personal. Un archivo clasificado que contiene correspondencia, entrevistas, crónicas, conferencias, eventos, ceremonias y muchísimas fotografías. Ahora le presento el propio libro a mano. La portada es una Hanukkah, un candelabro de 8 brazos con la vela jefa que se enciende cada noche en la fiesta de Hanukkah. En la portada aparece la Hanukkah, el candelabro, encendido en su 8ª y última noche. Entre paréntesis, Hanukkah es la fiesta más larga del judaísmo que se celebra en Israel. En la contraportada se ve una ketubá, un contrato matrimonial judío de la isla de San Miguel, Azores, de 1854. El libro tiene peso en doble sentido. Contiene 940 páginas y pesa 1730 gramos. Tiene 28 capítulos, más introducción, un prólogo escrito por el embajador Fernando García Casas y un epílogo. A finales de cada capítulo aparece un grupo de fotografías que corresponden al tema mencionado, a los temas mencionados en dicho capítulo. Además, algunos anexos como entrevistas, discursos, pregones, etc. Y por último, índice anomástico. 2 capítulos claves son los capítulos que se dedican a 2 capitales de 2 provincias en Castilla y León. El primer capítulo, Salamanca, que contiene 87 páginas, y el siguiente, Zamora, que contiene 53 páginas. Salamanca ocupa tantas páginas por una razón simple. En realidad, toda mi trayectoria comenzó allí cuando llegué en julio de 1979 para tomar un curso de iniciación de lengua española en el marco de los cursos de verano que se llevan a cabo en la ciudad. Pasé todos los niveles, 4 veranos, y la buena sorpresa fue que el director del colegio me pidió dirigir un curso anual de verano sobre temas sefardíes. Acepté este proyecto enseguida y toda la temporada en Salamanca, los veranos consecutivos como alumno y profesor,
duraron 30 años, de ellos más de 20 becado por el gobierno de España. Al final de cada curso, yo no sabía si yo vuelvo el año siguiente, pero siempre me despedía de mis alumnos con la famosa frase de Miguel de Cervantes, no del Quijote, sino de su novela El licenciado Vidriera, que dice lo siguiente: Salamanca, que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. La trayectoria formal en Salamanca se terminó en el marzo de 2012, cuando recibí oficialmente el título huésped distinguido de la ciudad por el propio alcalde, que hoy en día es el presidente de la Junta de Castilla-León. Y explico en mi libro. La ceremonia de entrega de diploma de dicho título tuvo lugar el día 5 de marzo de 2012 en la sala de recepciones del ayuntamiento, con su balcón que miraba a la Plaza Mayor. Fue un día soleado, con el cielo despejado. En aquella hora de mediodía, la sala estaba iluminada con luz natural. Los presentes, incluyendo un grupo de mis amigos y colegas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de diversas carreras y profesiones, todos nos quedamos de pie llenando el espacio de dicho salón. Por supuesto, me sentía muy emocionado, pensando y diciendo a mí mismo: Abraham, por fin ha llegado este momento tan esperado y deseado, que la ciudad de Salamanca, a través de su ayuntamiento, valora tu trayectoria en esta ciudad, y tanto las autoridades como tus amigos te felicitan de todo corazón. En el año 79 pasé 2 cursos, en julio y en agosto, y a finales de julio necesitaba cortar el pelo. Entré a una peluquera cerca del Colegio de España pidiendo, o sin pedir exactamente, cortar el pelo o algo así. El peluquero entendió y comenzó a trabajar. Mientras tanto, él me hacía algunas preguntas con respecto a su trabajo, y yo siempre le contestaba sí, y aquellos sí contenían un suplemento. Cada sí contenía un suplemento en la factura, y al final su valor llegó a $10, que fue una cantidad un poco exagerada en aquel entonces. Y de aquel momento me enseñaron mis amigos: cuando entras a una peluquería, pide solamente cortar. Repito, solamente cortar. Y así fue. Y ahora paso a Zamora. Zamora también ocupa un lugar especial, porque en Zamora participé en el mes de junio del 1981 en el primer Congreso Internacional que organizó la Fundación Ramos de Castro, presidida por el profesor Alfonso Ramos de Castro, un congreso titulado La España olvidada, los judíos. Fue en aquel congreso primera ponencia mía
en español. Primera ponencia mía en español, mientras estuviera yo todavía un alumno de los cursos de verano. Y de aquel entonces se desarrolló una amistad extraordinaria entre yo mismo y Alfonso Ramos de Castro. Participé en muchos eventos y actividades de él, congresos, andaduras de paz, de solidaridad, etc. A continuación, conocí a los proyectos de don Leandro Rodríguez, un hispanista que falleció hace poco, vivía en Suiza, pero su corazón estaba en su provincia natal, la provincia de Zamora, o precisamente Sanabria. Y él organizaba muchos congresos, seminarios, andaduras con respecto al Quijote, a Miguel de Cervantes y su obra, destacando el origen judío de Miguel de Cervantes y las huellas del judaísmo en el Quijote. Él acertaba que Miguel de Cervantes es sanabrés, nació en el pueblo Cervantes de allí y no en Alcalá de Henares. Y por último, y no menos importante, al principio de la segunda década del siglo XXI, conocí a nuestro anfitrión, el profesor Jesús Jambrina. Puedo decir sin exagerar que del primer instante tuvimos una química en un trabajo común, en colaboración, en cooperación, en respaldo, en apoyo, en buenos consejos. Y esta amistad sigue hasta este momento y espero que siga para muchos años. He tenido la suerte de escribir también la introducción de su libro, Los judíos de Zamora, una cronología anotada. Y además me invitó 2 veces a su universidad, Viterbo University, en La Crosse, en Wisconsin, Estados Unidos, para pronunciar unas conferencias y dirigir unos simposios, talleres, y además para el público entero y no solamente para la universidad. Además, participé he pronunciado una conferencia en Decorah, en Iowa, donde da clases nuestro amigo Alfredo. Además, para resumir este capítulo, digo que yo he estado con poca gente, encabezados por Jesús, alrededor de la cuna del Centro Isaac Campantón, y tengo el orgullo y la satisfacción completa que este centro comenzó casi de nada y hoy es un factor clave, importante, que tiene un peso notorio. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Ahora paso a otra parte, describiros algunos momentos claves a lo largo de la trayectoria. No todos, no voy a resumir el libro, tenéis que leerlo, pero algunos eventos. Y enseguida digo que en primer lugar no puedo desapreciar las 2 audiencias que tuvo con su majestad el rey emérito Juan Carlos I. La primera en el mes de abril 90, en la Zarzuela, y la segunda
24 años después, en marzo de 2014. La primera audiencia duró media hora, fue casi privada y nos quedamos muy cerca el rey y yo, y de verdad el rey es muy comunicativo, habla con todos igual, y en un momento puso su mano sobre mi rodilla diciendo: me gustaría ir a Israel. Y esta visita oficial de los reyes a mi país tuvo lugar en el mes de noviembre de 1993. Al final de la conversación, de la audiencia, le regalé una edición facsímil de la Agadá de Pesach, del librito de la Pascua judía. Él lo recibió seguro, cerrado, pero de repente lo abre donde aparecen las 10 plagas y el texto que corresponde a ellas, con unas ilustraciones en color. Me pregunta: ¿qué significa esto? Y le dije: Su Majestad, son las plagas, y hoy en día no utilizamos este tipo de castigos contra los egipcios porque, como sabe usted, tenemos un acuerdo de paz. La segunda audiencia, que tuvo lugar 24 años más tarde, se sentía más madura, tanto por el rey como por mí mismo. Y le hice pregunta: mire, Su Majestad, la fecha de hoy, yo fui elegido el día 23 de junio de 2013 como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén. La audiencia de hoy tiene lugar el 13 de marzo de 2014. ¿Cuántos meses pasaron entre ambas audiencias? Me contesta. ¿Qué ocurre normalmente después de 9 meses? Hay un parto. Entonces le dije: el parto significa la audiencia que tenemos ahora mismo. En la propia audiencia estuvieron presentes 2 diplomáticos de carrera, y es curioso que los 2 llevan el nombre Rafael. Rafael Spotorno, el jefe de la Casa del Rey, y Rafael Mendívil, subsecretario de Estado en el Ministerio de Exteriores. Ellos no hablaban. Los únicos que hablaban a lo largo de la audiencia fue Su Majestad el Rey y yo. Y en un momento le dije a Su Majestad: mire, Su Majestad, con todo el respeto a los 2 diplomáticos de carrera aquí presentes, le digo lo siguiente: que los mejores embajadores de España en el mundo durante más de 500 años son los judíos sefardíes. Y todos fueron asombrados y sonrieron, y así terminaba la audiencia. Otro evento que tuvo lugar en Israel, en la residencia del embajador de España en el Jardín, fue la entrega de la encomienda de la Orden del Mérito Civil, una medalla, un documento firmado por Su Majestad el Rey, y además una carta especial enviada por don Fernando García Casas, que en aquel entonces trabajaba en el gabinete del presidente del gobierno, indicando también el presidente mismo del gobierno con este acto. Y pasamos de nuevo a España. 2 pregones
en dos fiestas medievales, la fiesta de historia de Rivadavia en Orense, en Galicia, y la fiesta de los amantes de Teruel en Zaragoza. Yo, el extranjero, el judío sefardí que no reside en estas vías, está abriendo los eventos en frente de toda la multitud de gente que llevaban trajes medievales. Otro evento, la entrega de la medalla que conmemora las 4 sinagogas del barrio judío antiguo de la ciudad al presidente del gobierno de España en aquel entonces, don Mariano Rajoy, en el marco del Congreso Nacional del Partido Popular. Y vuelvo, por supuesto, a los eventos que acabo de mencionar, tanto en Salamanca como en Zamora. En septiembre de 1986 llega a Israel como primer huésped español oficial después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el ministro de Exteriores Francisco Fernández Ordóñez. El PSOE estaba en el poder y por sus propias razones no querían demostrar unas manifestaciones judías, en este sentido como kipá, sobre la cabeza. Y encontraron una solución, no entrar en cabezas descubiertas, sino llevando sombreros de Panamá. El ministro y su comitiva entraron o llevaron a cabo la visita en las 4 sinagogas con sombreros de Panamá. Volvemos a Jerusalén. Yo solía conmemorar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel en un acto cultural y solía invitar a dicho acto el cónsul general de España y el embajador de España, el cónsul general de España en Jerusalén y el embajador de España en Israel. Y colocaba 2 banderas. Y en una edición había una bandera española grande y una bandera relativamente pequeña del Estado de Israel. Antes que comenzara el acto, se acercó un grupo de gente aclarándome algo. Me dicen: Abraham, ¿por qué tenemos una bandera israelí pequeña? Le dije: lo siento, esa es la única que se encontraba aquí y no puedo cambiarla en el último momento. Pero yo ya pensaba en mí mismo, hay que decir algo al público. Abriendo el acto, y les dije lo siguiente: mirad, detrás de mí están colocadas 2 banderas, una española y otra israelí. España entera cuenta con más de medio millón de kilómetros cuadrados, mientras que Israel, solo Israel, puro Israel, sin territorios, cuenta con 20.500 kilómetros cuadrados. Esta gran diferencia entre ambos territorios se manifiesta también con el tamaño o los tamaños de las 2 banderas. Todo el público se quedó muy satisfecho. Cuando llegó el primer director del Instituto Cervantes de Israel, Juan Carlos Vidal, le invité a visitar el recinto de las 4 sinagogas y llegó con una compañera. A presentarse, yo, el extranjero, he notado algo en su pronunciación al español de la compañera y le hice una pregunta: ¿tú eres española?
y me contestó enseguida que sí. Antes que comenzara nuestro almuerzo, durante la ausencia de la compañera durante unos minutos, me informó el director lo siguiente: mi compañera es la nieta de la pasionaria. Se refería a Dolores Ibarruri Gómez, una dirigente política española durante la Segunda República y en la Guerra Civil, histórica dirigente del Partido Comunista de España, que permaneció en la ex Unión Soviética durante unas décadas, y añadió: Abraham, por favor, no lo cuentes a nadie de mis autoridades y amigos españoles. Y así fue. Otro acto de vuelta a España. Hace unos años, mi amiga médico de carrera y exdiputada del Grupo Popular del Congreso, Blanca Fernández Capel, que vive en Granada, me invitó a comer en su casa con unos amigos más. A continuación me dijo: te preparo una sorpresa. Vamos a visitar una casa antigua especial y conocerás a su dueño. Dicha casa está situada en el barrio El Albaicín del este de la ciudad de Granada, a una altitud de 700-800 metros sobre el nivel del mar. En 1984 fue dicho barrio declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Su propietario es Francisco Fernández Fábregas, diplomático de carrera, doctor en Derecho, y entre sus cargos hay que destacar la jefatura de protocolo de la Secretaría de la Casa de Su Majestad el Rey. Suele pasar allí con su familia unas temporadas durante el año, fines de semana, días festivos, etc. Nos presentamos y, fuera de mantener una conversación sobre una diversidad de temas, nos sirvió como guía y nos enseñó todo este conjunto: habitaciones, salones, cocina, comedor, pasillos, balcones y sus jardines. Estando en un rincón del jardín, paramos enfrente de una colección de llaves grandes, antiguas, expuestas, colocadas en un aparato. Enseguida, el señor Fábregas se acercó a dicha colección, sacó una llave y me la entregó, diciendo: Abraham, esta es la llave de tu casa antigua en Sefarad. Y para concluir, 2 puntos breves más. El primero: 2 datos biográficos míos, y les dejo a juzgar su sentido. El primero: mi fecha de nacimiento es el 6 de diciembre de 1941, que 37 años más tarde, en el año 1972, se convirtió como el aniversario de la Constitución de la España democrática. El segundo dato: cuando he cumplido 13 años de edad, bar mitzvah, a finales de 1954, solía, como muchos chicos, leer en voz alta en la sinagoga como solista un capítulo de Profetas de la Biblia, que seguía la lectura de la sección semanal del Pentateuco, la Torá. Me tocó leer el libro de Abdías,
que contiene solamente un capítulo donde aparece el siguiente versículo: la diáspora de Jerusalén que se encuentra en Sefarad. Es la única vez que aparece la palabra Sefarad en toda la Biblia. ¿Quién podía adivinar y pronosticar en aquellas fechas que dichos detalles me servirán como adulto en mi carrera profesional? Estudiar y conocer España, su historia, lengua y cultura, desde la Edad Media hasta la actualidad, por un lado, y Sefarad, la España judía medieval, su historia, su creatividad cultural y el mundo sefardí ayer y hoy, por otro lado. Qué curioso, ¿verdad? Punto final. Yo a menudo decía que se puede resumir las relaciones entre España y los judíos en 3 palabras de una raíz: encuentro, desencuentro y el reencuentro. Dejamos los 2 primeros y entramos y nos enfocamos en el reencuentro, que estamos todavía en ello. Pero sí me llamó la atención el texto de la placa colocada en el portal de la Sinagoga Mayor de Calatayud, Zaragoza. Leyendo por primera vez me causó una gran emoción, hasta lágrimas. A mi juicio, este texto resume de forma muy clara una dimensión decisiva del reencuentro entre España y el pueblo judío en general y los sefardíes en particular. Y dice el texto: la Sinagoga Mayor de la Judería de Calatayud fue restaurada el 15 de mayo de 1995 como muestra patente de íntimo y emotivo homenaje del ayuntamiento y los vecinos de la ciudad a la comunidad sefardí dispersa por el mundo, ejemplo vivo de fidelidad para con su fe y su herencia milenaria, la cual siempre tendrá en vuestros hogares y en vuestros corazones una entrañable Sefarad dispuesta a acogerles en un abrazo fraterno. Acabo con los mejores deseos de paz, tolerancia y solidaridad. Am Israel Chai. Muchas gracias.